Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Es un placer abrir los micrófonos para dar la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Yo estoy muy lista porque hoy tenemos por delante una misión fascinante. El objetivo es desentrañar uno de los episodios con mayor complejidad en toda la historia de América del Norte. Y a la vez con más mitos a su alrededor. Tal cual, lleno de mitos. Hablamos de la República de Texas, en ese periodo turbulento entre los años 1836 y 1845. Para quienes nos escuchan y buscan entender el origen de las fronteras actuales, pues este análisis será una verdadera revelación. Es un gusto enorme estar aquí para este debate. Y para lograr ese nivel de profundidad que buscamos, contamos sobre la mesa con una pila de fuentes en verdad extraordinaria. O sea, no vamos a repetir la historia de los libros escolares. Para nada. Hoy vamos a cruzar datos de archivos militares de México, traídos directo desde la Secretaría de la Defensa Nacional. También tenemos registros históricos crudos de los días del Álamo, un análisis constitucional a fondo realizado por la UNAM, investigaciones modernas sobre marginación y, para coronar todo, un estudio sensorial sobre los sonidos de ese conflicto. Todo ese material resulta vital para establecer la base de nuestro diálogo de hoy. Quienes prestan atención a estos temas de historia se enfrentan a una disyuntiva inmensa al leer estas fuentes. Sí, un contraste brutal. Porque, por un lado, la narrativa del cine y la cultura popular plantea la independencia de Texas casi como una epopeya romántica, una especie de noble revolución por la libertad contra la tiranía. Claro, el relato heroico. Pero, por otro lado, al revisar los documentos de la época, salta a la vista algo muy distinto. Un experimento geopolítico, frío, impulsado por la especulación de tierras, la expansión de la esclavitud y esa semilla ideológica del destino manifiesto. Y el papel que asumo en este análisis es conectar esos puntos en apariencia inconexos. Vamos a separar el mito popular de la cruda realidad institucional, económica y diplomática. Me parece perfecto. Pero es imperativo aclarar algo desde el principio. Los documentos que revisamos hoy tocan fibras muy sensibles. Nuestro propósito es transmitir las perspectivas exactas de estos archivos, manteniendo una postura neutral sin emitir juicios de valor. Así es, no tomamos partido. Se trata de entender, a través de los textos, cómo un puñado de decisiones transformó el mapa del continente para siempre. Pues para iniciar este viaje debemos ir a las raíces del conflicto. Hay que entender el negocio de la colonización. El contexto de esa época lo explica todo. Es la clave de todo el asunto. Tras lograr su independencia de España en 1821, México enfrentó un reto monumental: poblar su inmensa y lejana frontera norte. Los archivos detallan aquel experimento inicial, impulsado por figuras como Stephen F. Austin para traer colonos de origen estadounidenses a la región. Ese esfuerzo por poblar la zona es justo donde las causas de la ruptura comienzan a mostrar matices de gran calado. El pretexto oficial, el que enciende la mecha de la rebelión en el discurso público, fue un cambio de régimen. Las famosas 7 leyes. Exacto. El gobierno de Antonio López de Santa Anna abolió la Constitución Federal de 1824 e impuso un sistema centralista. Sin embargo, al sumergirnos en el análisis de la UNAM, descubrimos motivos económicos profundos que iban mucho más allá de una simple molestia por la estructura del gobierno. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque la historia que solemos consumir suele saltarse esta parte por completo. Al revisar estos archivos, estamos diciendo que antes de hablar de patriotismo o ideales de libertad, esto era en esencia un negocio inmobiliario a escala gigante. Sin duda alguna, la especulación de tierras era el motor en las sombras. Multitudes de colonos llegaron atraídos por promesas de tierras gratuitas o a precios minúsculos.
una oferta irresistible en esa época. Y con el beneficio añadido de estar exentos de impuestos por un periodo de varios años. Pero el reloj no perdona. En 1828, ese plazo de gracia llegó a su fin. Y ahí empezaron los problemas de verdad. Así es. Quienes producían algodón se negaron en rotundo a pagar contribuciones fiscales por exportar sus cosechas hacia los Estados Unidos. A la par, comenzaron a exigir la separación política de Texas respecto al estado de Coahuila, una demanda que el gobierno mexicano rechazó de tajo. Y al explorar estas demandas, hay un tema innegociable que los documentos subrayan con mucha fuerza. Un tema que define la época: la esclavitud. Es el factor de mayor peso económico. Para estos colonos, la esclavitud no era un tema secundario, era el mecanismo central, el engranaje indispensable para sostener su acumulación de riqueza basada en las plantaciones. Claro, sin esa mano de obra, el negocio se caía a pedazos. Exacto. Las nuevas leyes mexicanas prohibían y amenazaban esa práctica, lo cual representaba un golpe mortal para su modelo de negocio. Y a este polvorín hay que sumar la injerencia de Estados Unidos. Que no fue poca cosa. Para nada. Los textos de la época detallan cómo el gobierno vecino intentó comprar el territorio tejano en varias ocasiones. Al fracasar esas ofertas formales, personajes como Anthony Butler, quien era el encargado de negocios estadounidense en México, se dedicaron a promover la sublevación de los colonos. Y lo hacían a oídas de todo el mundo. Es fascinante ver cómo esa suma de tensiones aceleró un debate sobre la identidad. Los colonos comenzaron a verse a sí mismos como un conglomerado distinto, separados por barreras de idioma y religión. Una separación cultural que sirvió de catalizador. Toda esa presión económica y cultural desembocó en una fecha clave, el 2 de marzo de 1836, cuando una convención reunida en Washington on the Brazos declaró la independencia formal. Lo revelador al cruzar estos datos es observar la metamorfosis del conflicto. Una disputa originada por privilegios fiscales, el control de hectáreas y la necesidad de retener la mano de obra esclava, se transformó de pronto en un movimiento separatista bajo la bandera de diferencias culturales insalvables. Esa misma tensión era una olla de presión a punto de estallar. Y la explosión ocurrió en un sitio que hoy es un ícono global, pero que en aquel momento era una vieja misión española. Hablemos de la Batalla del Álamo. Un evento rodeado de pólvora, sonido y pura creación de mitos. Un episodio crucial para el imaginario colectivo. Los registros marcan el combate táctico el 6 de marzo de 1836, pero los detalles crudos son asombrosos. Tras un asedio agotador de 13 días, el asalto final duró apenas 90 minutos. Es un lapso muy breve para un evento de tal magnitud. Y las cifras, junto con los nombres de quienes cayeron, causan impacto. En ese lugar perdieron la vida figuras de gran renombre en la cultura norteamericana. Como el excongresista de Tennessee, Davy Crockett. Exacto. Pero los registros de la Sedena también nombran a varios tejanos de origen mexicano que defendían los muros con igual fervor. El desenlace fue brutal. Santa Anna dio la orden de quemar los restos de los defensores en un intento por borrar cualquier símbolo de martirio. Al leer los registros de esos 13 días, uno encuentra detalles de un peso emocional inmenso. Pensemos en el comandante William B. Travis, en pleno asedio, sabiendo que el fin estaba cerca y con los cañones sonando a lo lejos, le entrega un anillo de oro a una niña pequeña. Angelina Dickinson. Es una escena que parece salida de una película, pero aquí es donde la investigación que revisamos rompe el molde completamente. Nos muestra que el mito del Álamo no se forjó en papel, se construyó con frecuencias sonoras. Ese es tal vez el hallazgo más sorprendente de nuestras fuentes de hoy. El estudio sobre la historia auditiva y sensorial del conflicto explica cómo el miedo tiene una frecuencia. ¿A qué se refiere el estudio con esto? A que durante las noches del asedio, el ejército mexicano tocaba sin cesar una melodía de corneta conocida como el degüello. Este toque militar, acompañado de una bandera roja ondeando en la distancia, tenía un significado implacable, sin cuartel. ¡Qué escalofriante! Significaba que no habría prisioneros, que la aniquilación sería total. Eso es terror psicológico puro. Basta imaginar el escenario por un momento. Estar atrapado tras unos muros de adobe, en la oscuridad, con el frío calando los huesos, y escuchar esa corneta resonar noche tras noche, prometiendo la muerte. Es llevar la guerra a la mente antes de disparar un solo tiro. Tal cual. Era un diseño sonoro para quebrar la voluntad.
Pero el sonido es un arma de doble filo en la historia. Si avanzamos unas semanas, llegamos a la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836. Donde las cosas dan un giro inesperado. Allí ocurre el contraste total. En el momento de la victoria tejana, nace un sonido distinto. Surge el rugido ensordecedor de «Recuerden el Álamo». Mirabau Belamar, un hombre del que hablaremos pronto, describió ese grito en sus memorias como el rugido de una catarata. Es como si ese trauma provocado por el degüello se hubiera comprimido en el pecho de esos soldados, para luego estallar en forma de furia en San Jacinto. Y al conectar ese fenómeno con el panorama general, observamos el uso maestro de la memoria y el sonido como herramientas de propaganda bélica. Ese grito de venganza fue vital para justificar la legitimidad del nuevo Estado. Para atraer a miles de voluntarios cruzando la frontera. Sí, y para forjar un mito fundacional de pureza heroica. Un mito tan brillante que lograba ocultar bajo la alfombra las realidades más sombrías, como la especulación y la esclavitud, que motivaron la guerra en primer lugar. En resumen, ese grito de batalla parió a una nueva nación. Y eso nos lleva al nacimiento de la República de Texas y al choque de titanes que intentaron gobernarla. Tras la derrota en San Jacinto, Santa Anna es capturado y se firman los famosos tratados de Velasco. Y aquí es imperativo citar la postura de los archivos mexicanos. Esos tratados nunca fueron reconocidos por el gobierno de México bajo un argumento legal impecable. Fueron firmados bajo coerción extrema. Exacto. Para ponerlo en términos cotidianos para nuestra audiencia, hay que imaginar tener que firmar el contrato de venta de tu propia casa mientras alguien te mantiene prisionero y temes por tu vida en cada instante. Nadie validaría un contrato así. Esa era la situación de Santa Anna al estampar su firma. Sin embargo, en la práctica, Texas comenzó a establecer sus propios poderes de gobierno. Y vaya panorama el que heredaron. Fue un inicio caótico a más no poder. La economía estaba dolarizada, carecían de industria propia, sufrían un déficit crónico mes a mes y la deuda pública se disparó hasta alcanzar los 12 millones de dólares. Una fortuna incalculable en aquella época. En la actualidad parece poco, pero para una república naciente en ese siglo era una cifra asfixiante. En medio de esta tormenta financiera, surge un debate político electrizante entre dos visiones en el extremo opuesto. Hablemos del hombre que tomó el timón primero, Sam Houston, el primer y segundo presidente electo. Al leer sobre él parece un personaje de novela de aventuras, pero con una mente calculadora. Houston es la encarnación del pragmatismo puro. Lo llamaban el Cuervo, un apodo ganado por los años que pasó viviendo integrado con el pueblo cherokee. Esa experiencia moldeó su forma de ver el mundo y el gobierno. ¿Cuál era su principal objetivo político? Su meta principal, la luz al final de su túnel, era lograr la anexión de Texas a los Estados Unidos. Para sobrevivir hasta ese día, impuso medidas de austeridad severas y buscó con afán firmar tratados de paz con los pueblos indígenas. Quería apaciguar las fronteras y evitar gastos militares. Tal cual. No había dinero para guerras internas. Pero del otro lado del cuadrilátero político llega el tercer presidente, Mirabeu Belamar. Los archivos de la época lo dibujan como la antítesis de Houston, un soñador con delirios de grandeza. Lamar es el idealista expansionista. Él despreciaba la idea de la anexión. Su visión era construir un gran Texas, un imperio independiente que se extendiera desde el Golfo de México hasta las costas del Océano Pacífico. Un proyecto ambicioso. Sus políticas fueron un giro radical respecto a Houston. Desató una guerra implacable sin tregua contra los grupos indígenas. Además, en su afán de grandeza, lanzó una invasión militar hacia Nuevo México, conocida como la Expedición a Santa Fe. Y las fuentes indican que esa expedición fue un desastre de proporciones épicas, ¿verdad? Un fracaso rotundo. Los expedicionarios se perdieron, sufrieron hambre extrema, fueron capturados sin oponer resistencia por el ejército mexicano y el costo en vidas y dinero hundió aún más a la frágil república. Un golpe del que casi no se recuperan. La supervivencia de Texas como nación independiente dependió de un péndulo constante entre estas dos figuras. Por un lado, la utopía imperial de Lamar que vaciaba las arcas. Por el otro, el pragmatismo austero de Houston, quien tuvo que volver al poder para intentar salvar al país de la bancarrota. Todo este choque de egos nos muestra cómo se construyen los cimientos de un Estado. Y para darle forma a ese Estado necesitaban reglas claras. Esto abre la puerta a un tema que el análisis de la UNAM desmenuza de forma impecable. La Constitución de 1836. La Constitución y las voces que el papel decidió borrar de la historia. El escrutinio de los juristas sobre este documento fundador es de verdad revelador.
Lejos de ser un texto revolucionario, producto de un debate filosófico profundo, la Constitución tejana se describe en estos estudios como un mero pastiche. Un pastiche. Es decir, tomaron pedazos de aquí y de allá para armar algo rápido, como hacer un collage recortando revistas. Es una analogía perfecta. Fue una copia adaptada, casi a la prisa, de la Constitución de Estados Unidos de 1787. Sus redactores no miraron hacia la experiencia legislativa de México ni buscaron modelos europeos. Miraron de forma exclusiva a la potencia vecina. Porque el documento fue diseñado a la medida de los intereses de la élite anglosajona. Y al leer la letra pequeña de ese collage legal, las exclusiones son brutales. Quedaron escritas en piedra. Los documentos revelan que esta Constitución garantizaba la esclavitud como un derecho intocable. Era la piedra angular de su economía. Yendo un paso más allá, prohibía a los dueños de personas esclavizadas liberarlas sin el permiso previo del Congreso. Además, dejaba fuera de la ciudadanía a cualquier persona con ascendencia africana y a las naciones indígenas. Esa exclusión legal tuvo un efecto dominó en la memoria histórica, algo que abordan las investigaciones modernas en nuestra pila de fuentes. ¿Cómo se refleja eso en el presente? Al visitar hoy sitios de patrimonio histórico como Washington on the Brazos, se nota una narrativa oficial que ha borrado de un plumazo a poblaciones enteras. Hablamos de grupos originarios como los Tonkawa y los Karankagua, naciones que llevaban 5,000 años habitando esas tierras. Hay un detalle en los archivos militares que resulta casi irónico y a la vez trágico. Los registros muestran que los milicianos de Texas estaban combatiendo a grupos indígenas en la llanura un día antes de enfrentarse al ejército de Santa Anna en San Jacinto. Estaban luchando en dos frentes por el control del territorio. Así es. Y la historia oficial posterior reescribió el pasado para colocar a los colonos anglosajones como los únicos pioneros y herederos legítimos del territorio. Operaron casi como indígenas simbólicos para justificar su dominio. Al consolidar esa versión, también empujaron a los márgenes a líderes tejanos que fueron pilares en la propia guerra de independencia. Nombres que merecen ser recordados. Hombres como Juan Seguín o Lorenzo de Zavala pasaron a un plano invisible y se ignoró por completo a la población afroamericana, que en áreas como el condado de Washington representaba a la mayoría de los habitantes. Es un borrado sistemático, dejar fuera del relato a quienes no encajaban en la nueva fotografía del país. Pero esa fotografía estaba a punto de cambiar de marco porque Texas no era una isla aislada. En absoluto. Entramos a la fase final de nuestra inmersión. El jaque mate, geopolítico, la anexión y una guerra que cambió el destino del continente. En el tablero internacional, la frágil república supo jugar sus cartas con astucia. Las cartas diplomáticas detallan cómo Texas comenzó a coquetear con potencias europeas, en especial con Gran Bretaña y Francia. Un juego de seducción pura, ofreciendo ventajas comerciales irresistibles con sus exportaciones de algodón a cambio de reconocimiento diplomático. Todo esto tenía un público objetivo muy claro: el gobierno en Washington. Querían forzar su mano. El maestro de esta estrategia fue Anson Jones, el último presidente de Texas, a quien los historiadores llaman el arquitecto de la anexión. Jones entendía la psicología política a la perfección. Jugó con los peores temores de Estados Unidos. La idea de tener a potencias europeas instaladas y con influencia fuerte justo en su frontera sur. Era un riesgo inaceptable para Washington. No podían permitirlo. Y vaya que mordieron el anzuelo. En 1845, la tensión revienta. James K. Polk asume la presidencia de los Estados Unidos con la promesa de campaña escrita en mayúsculas de anexar el territorio. Mueve las piezas, presiona al Congreso y lo logra. Texas ingresa a la Unión Americana como el estado número 28. Ese instante es el clímax absoluto de los eventos que revisamos hoy. Porque ese simple acto legislativo fue la chispa que detonó la guerra de intervención entre 1846 y 1848. Un conflicto con consecuencias devastadoras. Los documentos resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecen crónicas desgarradoras del conflicto. Narran cómo las fuerzas de México pelearon con un valor militar inmenso en escenarios como la Batalla de la Angostura y la defensa final en el Alcázar de Chapultepec. A pesar de esa resistencia feroz, el desenlace fue trágico.
México terminó perdiendo más de la mitad del territorio con el que nació a la vida independiente. Leer esto te hace darte cuenta de que el asunto de Texas, como lo etiquetaban en la prensa de la época, estuvo muy lejos de ser un incidente fronterizo menor. Fue, en toda regla, la intersección histórica que redibujó para siempre la geografía de América del Norte. Y más allá de las fronteras físicas, estableció la relación de vecindad asimétrica, llena de complejidades, que define hasta el día de hoy el vínculo entre México y Estados Unidos. Todo comenzó con concesiones de tierras y terminó en un choque de naciones a gran escala. Para recapitular el mar de información que hemos navegado en este análisis, queda claro que la historia de Texas requiere una mirada analítica muy seria. Ya no podemos quedarnos con la imagen de vaqueros valientes enfrentando a un imperio en el desierto. Definitivo, fue un nudo muy denso. En estas fuentes vimos el rostro de la especulación voraz, el diseño de leyes excluyentes para beneficiar a una élite, una guerra de egos entre líderes con visiones opuestas y una partida de ajedrez diplomático que involucró a las grandes potencias de la época. Y para cerrar nuestra revisión de estos archivos, quiero proponer una reflexión basada en los datos, pero llevándolo a un nivel un poco más abstracto. Es para pensarlo bien. Adelante, te escuchamos. A lo largo del debate, hemos visto que las constituciones, las leyes y los tratados son herramientas que dibujan fronteras en un pedazo de papel. Sin embargo, fueron los elementos sensoriales, el toque terrorífico y paralizante del degüello, en la noche, seguido por el estruendo vengativo de Remember the Alamo, los factores que lograron grabar la mitología de una nación directo en la mente humana. Es una analogía de un poder visual y auditivo tremendo. El sonido construyendo lo que la ley solo intenta ordenar en el texto. Por ello queda una pregunta en el aire para que nuestra audiencia reflexione a fondo. A la luz de esta historia, ¿acaso tienen los mitos emocionales y los sonidos de la guerra más poder para reescribir la memoria colectiva y borrar a poblaciones enteras del mapa que las propias leyes redactadas por una nación? Una pregunta colosal para llevarnos a casa y darle vueltas por un buen rato. Agradecemos su compañía a lo largo de este análisis exhaustivo y profundo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando los relatos oficiales y explorar las historias ocultas tras los documentos, en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta entonces. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.